El experimento de Milgram, hasta dónde llega la obediencia a la autoridad, y qué dice sobre ti. El 65% de personas completamente normales aplicaría una descarga eléctrica potencialmente letal a un desconocido si alguien con autoridad les dijera que continuaran. No es una hipótesis. No es una exageración. Es el resultado documentado del experimento más perturbador de la historia de la psicología social. Un experimento diseñado en 1961 por el psicólogo Stanley Milgram de la Universidad de Yale que cambió para siempre la forma en que la ciencia entiende la obediencia humana. Y ese 65% no dice nada sobre las personas específicas que participaron en ese experimento. Dice algo sobre todos los seres humanos, incluyendo ti. Bienvenido a Mente Estratégica, el canal donde exploramos la psicología aplicada al poder personal para darte la ventaja cognitiva que la mayoría nunca desarrolla porque nadie se la enseña de forma explícita. Hoy vamos a analizar el experimento de Milgram en su totalidad. El mecanismo psicológico exacto de la obediencia a la autoridad. ¿Por qué ese mecanismo produce atrocidades colectivas que nadie de sus participantes habría elegido individualmente? Y lo que más te importa directamente, cómo ese mismo mecanismo opera hoy en tu entorno laboral, familiar y social determinando decisiones que nunca tomarías de forma autónoma. Quédate hasta el final porque la revelación sobre lo que ocurrió cuando Milgram replicó el experimento sin presencia física de la autoridad, es el dato que más cambia la forma en que entiendes el liderazgo, la influencia y tu propia susceptibilidad a ambos. En 1961, Milgram reclutó participantes comunes a través de un anuncio de periódico en New Haven, Connecticut. Maestros, empleados, trabajadores de diversas industrias. Personas ordinarias sin ningún perfil de agresividad conocido. Les dijo que participarían en un estudio sobre el aprendizaje y la memoria. Cada participante fue asignado al rol de maestro. Una segunda persona, que era un actor cómplice del experimento pero el participante no lo sabía, fue asignada al rol de alumno. El alumno fue llevado a otra habitación, y el participante escuchó cómo lo ataban a una silla. El maestro debía hacer preguntas al alumno a través de un intercomunicador. Cada vez que el alumno respondía incorrectamente, el maestro debía aplicarle una descarga eléctrica. Los voltajes comenzaban en 15 voltios, y aumentaban en intervalos de 15 voltios hasta llegar a 450 voltios. El panel de control tenía etiquetas que iban desde descarga leve hasta peligro, descarga severa y finalmente 30. Las descargas eran completamente falsas. El alumno actor fingía dolor, protestaba y eventualmente suplicaba que detuvieran el experimento. Pero el investigador de bata blanca presente en la sala del maestro respondía a cualquier duda con 4 frases predeterminadas. Por favor continúe, el experimento requiere que usted continúe, es absolutamente esencial que usted continúe y usted no tiene otra opción, debe continuar. El 65% de los participantes llegó al voltaje máximo de 450 voltios. 450 voltios. Marcado como 30. Con el alumno sin responder desde hace varios minutos. Potencialmente inconsciente. O muerto, en la mente del participante. Y siguieron porque el hombre de bata blanca decía que continuaran. El mecanismo psicológico de la obediencia. La mayoría de las personas que escucha este experimento por primera vez experimenta la misma reacción: yo no habría hecho eso. Esa certeza es exactamente la trampa que Milgram documentó. El mecanismo de la obediencia a la autoridad no opera a través de la intimidación directa. Ningún participante fue amenazado. Ninguno fue coaccionado físicamente. Fueron simplemente instruidos por alguien que representaba autoridad legítima en el contexto del experimento. Lo que Milgram descubrió fue que en presencia de una autoridad percibida como legítima, la mayoría de las personas experimentan un estado que él llamó estado agencial. En ese estado, la persona deja de verse como el agente responsable de sus acciones y comienza a verse como el instrumento de la autoridad. La responsabilidad moral de las consecuencias se transfiere mentalmente a quien da las órdenes. Ese mecanismo no es una anomalía. Es una característica evolutiva del cerebro humano que facilita la coordinación en grupos y jerarquías. En la mayoría de los contextos históricos ese mecanismo fue adaptativo. El problema es que opera con la misma eficiencia independientemente de si la autoridad que lo activa es legítima o ilegítima, competente o incompetente, ética o profundamente destructiva. Las implicaciones en tu vida cotidiana. El experimento de Milgram no solo explica cómo ocurren las atrocidades históricas en las que personas ordinarias participan en crímenes masivos. Explica también algo más cercano y más inmediatamente relevante.
El empleado que ejecuta una instrucción que sabe que está mal porque su jefe la dio. El profesional que sigue un protocolo que produce un resultado incorrecto porque el manual lo dice. El miembro de una familia que toma decisiones que van contra sus propios valores porque una figura de autoridad familiar lo espera de él. El consumidor que confía en un producto o servicio simplemente porque quien lo recomienda tiene bata blanca, título o traje. En todos esos casos el mecanismo de Milgram está operando. No con la intensidad dramática del experimento original, pero con el mismo resultado, decisiones que la persona nunca tomaría de forma autónoma siendo tomadas en respuesta a la presencia de una autoridad percibida. Y ahora llegamos a la revelación que más cambia la forma en que entiendes el poder de la autoridad. Milgram replicó el experimento modificando una variable crítica. En lugar de tener al investigador de bata blanca en la misma sala que el participante, le dio sus instrucciones por teléfono. El porcentaje de obediencia completa cayó del 65% al 20%. La distancia física de la autoridad redujo la obediencia a menos de un tercio. No porque los participantes se volvieran más valientes ni más éticos, sino porque la presencia física de la autoridad es uno de los disparadores más potentes del estado agencial de Milgram. Sin esa presencia, el sistema de evaluación autónoma del participante recuperaba parte de su control. Ese dato tiene implicaciones directas sobre cómo funciona el liderazgo presencial versus el remoto. ¿Por qué las organizaciones con liderazgo físicamente presente producen mayor conformidad y menor cuestionamiento? ¿Y por qué el trabajo remoto, independientemente de sus desventajas prácticas, puede producir mayor autonomía de pensamiento y mayor disposición a cuestionar instrucciones que el participante considere incorrectas? La pregunta que más vale la pena que te hagas no es si el mecanismo de Milgram te afecta. Ya sabes que sí. La pregunta es en qué áreas específicas de tu vida estás operando en estado agencial sin haberlo elegido conscientemente. ¿En qué contextos estás ejecutando instrucciones de autoridades percibidas en lugar de evaluando si esas instrucciones son correctas, éticas y alineadas con tus propios valores y objetivos? Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que la libertad más importante no es la de moverte físicamente. Es la de evaluar de forma autónoma antes de obedecer. Y esa libertad requiere primero entender los mecanismos que la limitan sin que te des cuenta. Aquí en Mente Estratégica no estudiamos estos experimentos para producir desconfianza paranoica hacia cualquier autoridad. Los estudiamos porque la persona que entiende el mecanismo de Milgram no deja de respetar la autoridad legítima. Aprende a distinguir cuando está respondiendo a la autoridad de forma autónoma y consciente y cuando está en estado agencial sin haberlo decidido. Esa distinción es una de las más importantes que una mente estratégica puede desarrollar. Y si quieres continuar desarrollando esa ventaja cognitiva, el próximo video analiza el sesgo de supervivencia y por qué aprendes de los exitosos exactamente lo que deberías estar aprendiendo de los que fracasaron. El error de pensamiento que más distorsiona tu evaluación de oportunidades y riesgos sin que puedas verlo desde adentro. Nos vemos en el próximo análisis. Porque la obediencia más peligrosa no es la que se impone con amenazas. Es la que se produce con bata blanca, tono tranquilo en una sala donde nadie te dijo que tenías que hacer lo que hiciste.